Siempre se dice, o la gente dice, que en la Argentina no hay negros, ¿no? Y ese es un tema que a mí siempre me inquietó, me apasionó, y empecé a investigar y descubrí que efectivamente hay una gran presencia africana y afrodescendiente en el país. Este es un país que no admite que existe el racismo, y mi lucha es contra el racismo. Hay una gran presencia africana y afrodescendiente en el país, una presencia que no comenzó ahora, sino que tiene muchos siglos en la Argentina. El primer momento en que hay africanos acá en la Argentina es durante el tráfico esclavista, entre los siglos XVI y XIX. De todo ese tráfico trágico quedaron muchos descendientes en el país, que son los actuales afroargentinos. Luego hay otro momento histórico que es a fines del siglo XIX, que empieza a llegar la gente que viene de Cabo Verde, África Occidental, es decir, mi comunidad. Y finalmente, en los últimos años del siglo XX, a partir de la década del 90, se da una nueva migración de origen africano y también muchísimos afrodescendientes de países latinoamericanos. Así que todo esto hace que haya una población afro muy importante en el país. Hubo mecanismos desde el Estado para ocultar esta presencia, mecanismos de invisibilización que se dieron en todos los órdenes. Por empezar, en las estadísticas y en los censos. Hubo una invisibilización deliberada de la presencia negra y se pasa de porcentajes muy altos, 40, 50% de población afro en algunas provincias, hasta que a fines del siglo XIX los censos dicen que el porcentaje es solamente de un 1%. Hubo una especie de falseamiento o alteración, porque dejaron de usarse categorías raciales en los censos. Por ejemplo, categorías raciales en el siglo XIX eran negro, pardo, moreno, mulato, de color, sambo, todas esas denominaciones que obviamente son muy desagradables, pero que aludían a esta población, fueron reemplazadas por una palabra muy ambigua, que es la palabra trigueño, ¿no? Porque hasta no hace muchos años en los documentos de identidad de las personas se ponía el color de la piel. Como digo, la confrontación racial es muy fuerte. Nosotros somos aquí visiblemente extranjeros porque cada argentino donde puede te pregunta de dónde sos. La persona que sin conocerte te está preguntando de dónde sos, te está diciendo vos no sos de acá. Y yo no entiendo eso porque más allá de los años que hace que vivo en la Argentina, hablo como cualquier porteño, ¿no? O sea, no como la gente del interior del país, sino como uno más, un vecino más, pago mis impuestos acá, vivo acá, que me estén extranjerizando permanentemente, eso me molesta. Siempre somos objeto de observación y esto hace mal, por eso yo hablo siempre de la salud mental de las personas, sobre todo de las personas afro, porque sentirse siempre observado, siempre, en un supermercado, en un boliche, en una plaza, siempre somos, para la sociedad en general y institucionalmente, hay un poquito de delincuencia en nosotros, cosa que no es verdad. Acá la mayor cantidad de los delincuentes son nativos o son extranjeros, pero no son afro. Pero sí hay una cuestión institucional que impone el prejuicio en las personas y que dice que todos los extranjeros le hacen daño a los países. Buenos Aires es una ciudad muy contradictoria. También a veces es una ciudad hostil y agresiva con los africanos o sus descendientes. Es una ciudad que no acepta la diferencia, que no está lista todavía, a pesar de la diversidad que existe y que existió siempre. Lamentablemente es una ciudad cuyos habitantes todavía no están acostumbrados a la diversidad, a aceptarla y a integrarla. Ya no quiero ni hablar solamente de los afroamericanos. Todo el que sea distinto en esta sociedad y que no se encauce en las normas que pide esta sociedad es segregado o hay una xenofobia muy grande hacia él. Hay muchísimas familias negras, hay muchísimos espacios donde la gente afrodescendiente recrea su cultura, su comida, sus tradiciones, ¿no? Hay muchísimos lugares, pero claro, ese circuito afro, como yo lo llamo, no es tan evidente a los ojos o a primera vista, pero existe. Hay otra Buenos Aires que es negra y está ahí al lado de la blanca, en el mismo lugar prácticamente. Hay gente que tiene la piel blanca y sin embargo tiene sus raíces negras.
Y eso es bueno que la gente ya sepa y empiece a decir, no, pero si mi abuelita era negra, si mi abuelito era negro, yo vengo de los negros, yo vengo de mi descendencia africana. Y eso es bueno, así que vamos por buen camino. Nosotros mantenemos nuestra cultura y nuestras tradiciones, yo le digo nosotros porque somos un grupo de arte afroecuatoriano y lo mantenemos. Siempre actuamos donde sea. La comida es una forma de mantener sus tradiciones, por ejemplo, la comida. Bueno, la música. Imagínense que nosotros tenemos nuestros instrumentos rústicos que nunca los dejamos de lado. Es una forma de mantener nuestras tradiciones, de no perderla y que esto no muera, porque nosotros ya nos despedimos del mundo y que esto se muera no es posible. Creo que ser afroargentino es una actitud, es una condición que no tiene que ver solamente con el fenotipo negro o con tener antepasados negros o con tener piel negra. Ser afroargentino para mí es una actitud de lucha y de reivindicación de los derechos. El gobierno creó el Instituto Nacional contra la Discriminación, el gobierno aprobó la Ley Nacional del Día de los Afroargentinos, que es el 8 de noviembre, el gobierno también adhirió al diseño internacional de los afrodescendientes. El gobierno hizo muchas cosas de palabra, pero en los hechos, lamentablemente, yo no veo ninguna preocupación real por la gente, porque nuestra condición, sobre todo de los menos favorecidos, no cambió, al contrario, empeoró. En estos últimos años la condición sobre todo de los nuevos inmigrantes africanos o negros es muy delicada, ¿no? Hay como un acoso y persecución, específicamente contra los senegaleses vendedores ambulantes, pero tampoco es una batalla perdida en absoluto. Creo que avanzamos muchísimo en estos años. Hace 20 años, 30 años todo era peor. Negro he sido y negro voy, negro vengo y negro voy, negro bien negro nací, negro he de vivir y como negro morí. Yo siento orgullo por ser afro, por todo lo que han pasado, han vivido. Hubiera querido ser otra cosa, porque gracias a ser negra y descendiente de africanos me hizo tomar conciencia de muchísimas cosas que otras personas tal vez no tengan.